Bien, volvemos a nuestro país con algo bien relevante. Ya comenzó el proceso de postulación universitaria para los más de 280.000 estudiantes que rindieron la nueva prueba de acceso a la educación superior, la PAES. Vamos a conversar más al respecto. Tomamos contacto para esto con el rector de la Universidad de Valparaíso, Osvaldo Corrales, presidente del Consorcio de Universidades del Estado de Chile. Muchísimas gracias, rector, por estar con nosotros. Bienvenido y buenos días. Muchísimas gracias, buenos días Carla, buenos días a los telespectadores. A ver, a las 8 de esta mañana ya se empezaron a entregar los resultados, después de mucho nerviosismo, por supuesto. Yo no sé si es hora ya de poder hacer algún balance de este proceso, porque esta era la primera PAES. Muchos de los que la rindieron la conocían, digamos, en esta oportunidad. No sé si ustedes como rectores ya pueden hacer un balance de este proceso. Hay algunos datos que nos parecen alentadores y que de alguna manera dan cuenta que las modificaciones introducidas en la PAES están dando los frutos que se esperaba de ellos. En particular, tenemos hoy día 6.100 jóvenes más habilitados para postular a las carreras de las distintas instituciones de educación superior, y eso habla por sí mismo de que esas correcciones, ese conjunto de modificaciones que se introdujeron permitieron que más jóvenes pudieran expresar de mejor forma sus capacidades y quedar habilitados entonces para continuar con el proceso de postulación e ingreso a la educación superior. Ya, o sea, es un buen balance. Me imagino que después se van a poder hacer los análisis respecto de brechas entre, no sé, colegios públicos, privados, el balance de brechas de género. Eso todavía, me imagino, rector, que es un poco pronto para poder determinarlo. Efectivamente es un poco prematuro. Las modificaciones que se hicieron a la prueba de acceso a la educación superior precisamente apuntaban a ir disminuyendo esa brecha, disminuir las brechas entre los distintos tipos de establecimiento educacional, públicos, particular subvencionados, particulares, pero también las brechas de género y las brechas que también se producen entre las distintas regiones. Aunque es pronto para hacer ese análisis en detalle, los primeros datos que vamos teniendo son auspiciosos en el sentido que más jóvenes hoy día han quedado, como les decía hace un momento, habilitados para postular a carreras e ingresar a las universidades del país. Ya, para aquellos que tienen que postular, que comenzar ya con el proceso que ya empezó en realidad de postulación a las universidades, ¿va a cambiar mucho? Porque hoy día tenemos además una prueba que tiene otra escala de puntajes, por ejemplo. Entonces antes, en lo tradicional, generalmente se sabía los puntajes de corte, uno tenía su puntaje, los actuales, digamos, yo de hace mucho tiempo y di la prueba de aptitud académica, pero me refiero que en los procesos anteriores se tenía un puntaje y se sabía más o menos para qué alcanzaba el puntaje. Esta vez, al tener otra escala y al ser por primera vez esta la fórmula, ¿cambia la forma de postular? La forma de postular es la misma, pero efectivamente el cambio en la escala, que ya no va hasta 850 puntos como era antes, sino que va hoy hasta 1.000 puntos, puede producir cierta desorientación en las personas que postulan. Sacarse 700 puntos en la PAES no es lo mismo que sacar 700 puntos en la PDT, porque la escala es otra. Y entonces, por ese motivo, las universidades, el propio DEMRE, hemos dispuesto tablas de conversión y sistemas de conversión para que las y los estudiantes puedan saber qué puntaje requieren hoy día para entrar a la carrera que a ellos les interesa. Voy a poner un ejemplo. Si en una carrera cualquiera, pongamos una ingeniería civil, el puntaje de corte, es decir, el que equivalía al último matriculado, era 650 puntos, hoy día entonces hay que buscar a qué equivalen esos 650 puntos en la prueba PAES, que probablemente va a ser un poco más, van a ser alrededor de 700, 720 o 720 puntos, dependiendo de las ponderaciones que cada universidad le dé. Entonces, el procedimiento para postular es el mismo, pero la escala para saber, por decirlo en simple, si a un estudiante o a una estudiante le alcanza o no el puntaje para entrar a la carrera que él quiere en la universidad que él o ella quieren, eso es lo que cambia. Y ahí entonces también decir que las instituciones de educación superior hemos dispuesto tablas de conversión, pero también call centers y a través de redes sociales para ir aclarando las dudas que y los estudiantes puedan tener respecto a este tema. Ya, a mí me queda claro y hay harta disponibilidad de estas tablas de conversión, como lo decía usted, pero lo que no sé es si efectivamente los cortes debiesen producirse más o menos
en el mismo puntaje se ha visto en la tabla anterior o en esta que en los años anteriores y en las pruebas anteriores, porque no sé si le cambió el nivel de dificultad también a la prueba, si puede haber otros cortes distintos. Ahí como que me pierdo en si pudiera haber. ¿Por qué? Porque en el fondo uno podría decir, no, tuve tantos puntos en la PAES, no me da, pero a lo mejor hay una posibilidad de que sí me dé, ya que el escenario es nuevo. No sé si está bien tratar de aplicar exactamente los cortes de las veces anteriores. No, es solo una referencia. Obviamente la PAES tiene otros cambios, aparte de la escala, son más preguntas, pero menos dificultad. Se han dividido las pruebas, por ejemplo, en el caso de la prueba de matemáticas, se dividió en dos pruebas, y por lo tanto eso va a tener un impacto sobre los puntajes de corte, es decir, eso va a tener un impacto sobre... por decirlo de alguna forma, el límite a partir del cual se puede matricular un estudiante o una estudiante en una determinada carrera, en una determinada universidad. Entonces, por ahí hay un elemento que va a hacer que esos puntajes de corte cambien, pero también va a hacer que esos puntajes de corte cambien el hecho de que hoy día tenemos 10.000 cupos más que el año pasado disponibles para que las y los estudiantes puedan acceder a distintas carreras. Eso hace que también los puntajes de corte eventualmente bajen respecto de lo que eran equivalentes el año pasado. Ya. Y ahí entonces, rector, me imagino que la recomendación es postular igual, digamos. O sea, no de antemano decir, no, como antes se cortaba aquí, no voy a postular, porque esta vez, además, se está ampliando la posibilidad de postulación a 20 preferencias, que me imagino que también debe tener que ver con esto, ¿no? Efectivamente. Uno de los cambios importantes que vamos a tener en este proceso de postulación es que ahora los estudiantes, las estudiantes podrán elegir entre 20 opciones, pero no solo eso. Además, las universidades no vamos a poder poner restricciones a esa postulación. Me explico. Por ejemplo, algunas universidades en el proceso pasado permitían que uno postulara a sus carreras en las 3 primeras opciones. Y si uno no postulaba en las 3 primeras opciones, entonces esa universidad uno no lo dejaba postular a esa carrera, ¿sí? Hoy día ese tipo de limitaciones ya no existen. No existirán al menos durante este periodo de postulación. Por lo tanto, todos los estudiantes y las estudiantes van a poder postular a 20 carreras en cualquier preferencia y en cualquier universidad. Y las universidades no vamos a poder discriminar esas postulaciones, por así decirlo, solo aceptando a aquellos que postulen en las 3 o en las 5 primeras preferencias. Y eso hace que las opciones para las y los estudiantes se multipliquen. Claro. ¿Sí? No solo se ha duplicado el número mínimo de día 20, sino que además se han eliminado barreras que antes impedían que algunos estudiantes y algunas estudiantes postularan. Por lo tanto, lo más importante ahora es que los estudiantes postulen y en primera preferencia pongan aquella carrera y aquella universidad donde les interesa estudiar y las vayan ordenando de acuerdo a su propio orden de preferencias. Rector, ¿cuáles otras recomendaciones existen al momento de postular? ¿En qué se deberían fijar los estudiantes? Porque aquí se tienen que conjugar una serie de factores. Está el factor vocación, ¿no? O saber qué me gustaría, para qué soy bueno. Está el factor puntaje, para ver más o menos para qué me alcanzaría. Y también hay un factor económico, hay un factor de acreditación de las universidades y los planteles y las carreras, por ejemplo, las carreras nuevas, saber si efectivamente cuentan o no con el respaldo. ¿Qué consejo le daría usted a esas familias, a esos jóvenes que rindieron esta prueba y que hoy día están ahí, viendo cuál es la ecuación para hacer la mejor postulación posible? Hay varias cosas en las que las y los estudiantes deben fijarse. Por cierto, en la acreditación de las instituciones, pero también en si las carreras a las que ellos van a postular están o no acreditadas. Hay carreras que son de acreditación obligatoria, las pedagogías, medicina, odontología, y hay otras carreras que hoy día no tienen obligación de acreditarse, pero las universidades tenemos un sistema de certificación de la calidad, y esas carreras se certifican. Por lo tanto, hay que fijarse en la acreditación institucional, pero también hay que fijarse si la carrera a la que uno quiere postular está o no acreditada o certificada y por cuánto tiempo. A más años está acreditada o certificada una carrera, obviamente uno puede suponer que su calidad es mejor. Eso en primerísimo lugar, eso para garantizar que la formación que se va a recibir sea una formación que tenga la calidad adecuada. Hoy día además hay mucha información respecto de las carreras mismas. Empleabilidad, por ejemplo, es un dato que las y los estudiantes también tienen que considerar. La empleabilidad de las carreras varía, ¿no es verdad? Y también varían las remuneraciones
que esas carreras tienen al primer año de egreso, al tercer año de egreso, y esa también es es información que los estudiantes y sus familias tienen que tener presente al momento de postular. Y ese conjunto de información hoy día es de muy fácil acceso a través de los sistemas que el propio Ministerio de Educación ha dispuesto para estos efectos. Ya, respecto de la gratuidad, por ejemplo, ahí hay un tema con dónde sí puedo acceder a la gratuidad, dónde no, cuáles son los requisitos. Me imagino que esto también debe ser bien relevante porque cambia completamente el panorama para una familia que pueda acceder a la gratuidad versus otra que no puede acceder, ¿no? Efectivamente, las universidades que están adscritas al sistema de gratuidad, que son por lo pronto todas las universidades del Consejo de Rectores, más las universidades, más un grupo de universidades privadas, lo anuncian en sus propias plataformas y en sus propias páginas web, y algo que los estudiantes, por lo tanto, al momento de postular a una universidad, pueden contrastar con bastante facilidad si esa institución está o no adscrita a gratuidad. Los estudiantes, por supuesto, tienen que llenar la ficha socioeconómica correspondiente para poder postular a la gratuidad, y como es conocido, pueden postular a la gratuidad y ser beneficiarios de ella los estudiantes que se encuentran cuyas familias se encuentran, en los 6 primeros deciles de ingreso. Por lo tanto, si una familia tiene interés de acceder a ese beneficio, en primer lugar, la estudiante tiene que fijarse si la universidad a la que está postulando está adscrita a la gratuidad, tiene que entrar a la página web y verificar eso. Eso es una recomendación que yo, por cierto, les doy. Y luego tiene que llenar la ficha correspondiente la ficha de caracterización socioeconómica correspondiente para poder postular a este beneficio una vez que la estudiante ha postulado y ha decidido matricularse en alguna institución de educación superior. Rector, para aquellos que no les fue tan bien o que hoy día tienen sus puntajes y se dan cuenta que a lo mejor no van a poder quedar en la carrera que quieren, en la universidad que quieren, ¿cuál sería la recomendación desde su experiencia? Hay algunos que dicen, no, voy a repetir el proceso. Hay otros que dicen, me voy a tomar un año sabático, me voy a preparar. Hay otros que dicen, no, mejor trato de entrar a un bachillerato o entro a alguna carrera y después me trato de cambiar. Se lo pregunto particularmente también porque al haber 20 alternativas, puede ser que entre tu preferencia 1 y tu preferencia 20 haya demasiada diferencia en cuanto a las ganas y al riesgo que después termines cambiándote, desertando o que no te guste la carrera. Entonces, ¿cuál sería a su juicio la mejor recomendación para las familias que hoy día no están tan conformes con los puntajes que sacaron los estudiantes? Sí, en primer lugar, la decisión de matricularse de los estudiantes está guiada básicamente por una cuestión motivacional. ¿Sí? Es decir, ¿qué carrera me gustaría estudiar a mí? ¿Dónde me veo yo desempeñándome profesionalmente? Y eso es muy importante porque eso genera la motivación suficiente como para cursar estudios que obviamente son arduos y tienen una cierta dificultad. Por supuesto, estudiar algo que a uno en principio no le gusta o donde en principio no siente tener las competencias, no es muy recomendable porque puede traducirse luego en deserciones tempranas del sistema de educación superior. Por cierto que, por lo tanto, los elementos vocacionales son muy importantes y hoy día el sistema de educación superior ofrece una gran variedad de alternativas como para que y los estudiantes puedan seguir sus vocaciones. Como le digo, sí, ahí hay que fijarse en que la universidad a la que se quiere postular cumpla con unos ciertos requisitos básicos de calidad que están expresados en la acreditación institucional y en la de las respectivas carreras. Sin embargo, dicho eso, hoy día también las vocaciones son más que por una carrera, por una determinada área. Y ahí puede ser interesante para algunos estudiantes y para algunas estudiantes que sobre todo no tienen una vocación tan definida, es decir, que les gusta un ámbito de trabajo, un ámbito de desarrollo profesional, pero no tienen tan claro qué carrera estudiar, poder abrirse a ciertas alternativas que hoy día existen en los estudios universitarios. Me explico, por ejemplo, cuando uno quiere estudiar una ingeniería, uno puede entrar a un plan común de ingeniería y una vez que entra a ese plan común, ahí comenzar a perfilar qué ingeniería le gusta más. O bien, uno le gusta el área de la salud y a lo mejor no quedó en la carrera que tenía como primera opción y puede matricularse en alguna carrera que tal vez no la haya visto tan atractiva en un comienzo, pero que dado que se encuentra en su área de trabajo,
bueno, puede, por lo tanto, en su área de interés, perdón, puede, por lo tanto, resultar interesante explorar en qué consiste esa carrera, y si no le gusta esa carrera le va a entregar algunos elementos tal vez para enfrentar un proceso siguiente de selección universitaria de mejor forma. Es importante considerar, Carla, que aquí hoy día los estudiantes, las estudiantes pueden usar sus puntajes pasados, es decir, pueden hacer la mejor mezcla de puntajes para poder postular a la educación superior, a las carreras que ellos tienen. Se puede usar los mejores puntajes que se obtuvieron en algunas carreras, perdón, en algunas pruebas en el proceso que se hizo a mitad de año y mezclarlas con la de noviembre. Por lo tanto, el nuevo sistema de acceso a la educación ha multiplicado las posibilidades de que los estudiantes estudien las carreras que ellos quieran. Para quitarle también un poco de presión a un momento que parece que uno se está jugando la vida. Después la vida demuestra que también uno va tomando decisiones y se van abriendo algunos caminos sin que uno lo supiera. Así que hay también tranquilidad para quienes tienen que postular. Ojalá que sea la mejor decisión posible, y si no, después también hay otras oportunidades. Le queremos agradecer, rector, al rector de la Universidad de Valparaíso, Osvaldo Corrales, que también es presidente del Consorcio de Universidades del Estado de Chile, por haber conversado esta mañana con nosotros. Que le vaya muy bien, que tenga un muy buen día. Muchas gracias, Carla, que tengan ustedes también un muy buen día. Nos vemos.